Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Al teléfono tenemos al abogado Sergio Antonio Reyes. Ayer platicamos con él en la noche y le pedimos que participara en este programa con su punto de vista, por supuesto, legal, de esta intentona de los alcaldes de crear nuevos impuestos para salir de sus deudas, para salir de sus problemas, de la mala administración. Digo, hay alcaldes que en el exceso han pedido un adelanto del dinero que está presupuestado para 2015, el caso de Domingo García Vargas, de Jalpa de Méndez. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenos días. A tus órdenes, a tus órdenes. Pues dígame usted, abogado, ¿legalmente procede esta situación de los alcaldes? Porque en la ley municipal, en la ley de impuestos municipales, se establecen más de 200 figuras, son más de 200 tributos para que ellos recauden, pero estos pretenden crear, hasta por tener mascota, le quieren cobrar en algunos casos a los ciudadanos. Bueno, lo que pasa es que no son propiamente ellos los que van a aprobar estos impuestos, estas contribuciones. Esa facultad corresponde al Congreso. Ellos, los alcaldes, tengo conocimiento, han presentado los 17 iniciativas para sus leyes de ingresos. Y entre estas vienen efectivamente alguna serie de vamos a decir, de impuestos, por decirlo así, por diversos conceptos, ¿no? Pero la responsabilidad de aprobarlos, de que sean válidos legalmente, es del Congreso del Estado. La comisión respectiva tendrá que dictaminar cuáles sí y cuáles no, a su juicio, deben ser aprobados. Y finalmente, ya convertidos en ley, pues los ciudadanos, si consideramos que algunos son un exceso, un atropello, podemos recurrir a las instancias legales, ¿no? Claro, desde luego que esto hay que anotar que en México tenemos un historial muy trascendente, muy antiquísimo también, de impuestos extravagantes. Recordemos que Antonio López de Santa Anna, por ejemplo, en alguna vez se le ocurrió cobrar por el aire, por el consumo de aire. Y estamos hablando del siglo XIX, pero ya en aquel entonces lo cobraban a través del número de ventanas que había en las casas, ¿no? Esa forma de envolver al ciudadano. Aquí en Tabasco, en tiempos coloniales, se creó un nuevo impuesto, así le llamaron, nuevo impuesto, para combatir a los piratas en Palizada, Campeche, en esa zona, ¿no? Pero el nuevo impuesto permaneció casi un siglo. Después de la independencia todavía se hablaba del nuevo impuesto, ¿no? Y a veces algunos impuestos son hechos de un modo tan burdo o contra las normas legales, como el caso del impuesto vehicular, que hubo un error allí en 2010, faltó la firma de Humberto Mayans, y sin embargo, pese a no ser una ley en la que está decretado por ese defecto, lo han cobrado en 2011, 12 y 13. Entonces, aquí los ciudadanos deberán estar muy atentos en el momento oportuno. Yo tengo entendido que inclusive algunos ya están, nada más van a legalizar algunas figuras que ya están cobrando ilegalmente. Por ejemplo, en Cárdenas me dicen que cobran por los toldos y por los anuncios que los negocios pongan en sus frentes. Ya es una contribución que han hecho. Otros alcaldes cobran por el uso de vías públicas a los centros comerciales, porque ingresan los trailers y descargan cosas, objetos, mercancías, ¿no? Entonces, pues ellos les clavan una contribución allí. Pero, pues eso va dependiendo también de que los ciudadanos permitamos eso, a esas conductas arbitrarias. En el centro creo que también hay alguna cuestión por allí de cobros que a mi juicio son indebidos, ¿no? Y en cualquier municipio, por ejemplo, donde se quiera cobrar por sacar a pasear un perro, o alguna vez en Zapata, por ejemplo, le exigían al ciudadano que el perro cargara una placa, así textual decía la norma, ¿no? Entonces, contra todas estas arbitrariedades, pues hay que puntualizar. Lamentablemente, en las comisiones se ha privilegiado la discusión, por ejemplo, de los aspectos de cómo van a pagar los laudos, o que si, por ejemplo, algunos alcaldes se han reducido nominalmente su salario, y cosas de fondo como estas no se tratan, ¿no? Pese a que hubo un anuncio, cuando menos del gobierno del Estado, de que no iba a haber nuevos impuestos.
Lo cierto es que hay nuevas contribuciones en vísperas y que pues tenemos que prepararnos para combatirlas, ¿no? ¿Cómo hacerle los ciudadanos de a pie? Porque tú decías, bueno, pues hay cobros indebidos, pero ¿cómo defendernos ante estos impuestos o estas figuras que de verdad nos llaman muchísimo la atención? Por ejemplo, el de las placas para los perros, como si fueran carros. ¿Cómo defendernos, Antonio? Bueno, mire, no es extravagante. Hay un impuesto, el impuesto vehicular, Ajá. como está redactado, se cobra para los vehículos de tracción animal y humana. Ah, caray. O sea, así está, Sí, así sí, está sí. legislado. De aquí una carreta, por ejemplo, de esas que ya pocas que vemos, Sí. debe de pagar, debe de De cargar pagar placa impuesto y vehicular. pagar el impuesto vehicular, ¿no? Ajá. Entonces, no es no es exótico, así está, contra todo el sentido de las cosas, cuando en todas partes se está privilegiando, por ejemplo, el uso de bicicletas, ¿no? Donde no se les cobra impuestos y le dan facilidades, o a los vehículos eléctricos, pues en Tabasco le clavan el impuesto a cualquier vehículo que se desplace, ¿no? Lo que se mueva, pero ese ya se va a acabar en 2015, ¿no? Bueno, eso dicen. Vamos a ver, yo no he visto todavía el decreto del Congreso donde deroguen el impuesto. No lo he visto, ¿eh? Todavía ese tiene ya que ir caminando. ¿A qué instancias podemos acudir, abogado? Bueno, el ciudadano puede acudir en vía de amparo contra los actos del Congreso del Estado, porque el Congreso es el responsable, serán los diputados los responsables, el Congreso en sí, de aprobar una ley injusta. Entonces ahí hay que combatirla en vía de amparo, independientemente de algunos actos de aplicación que haya arbitrarios, porque usualmente los ayuntamientos, por ejemplo, lo que cobran derecho de piso y cobran algunas otras cosas, sobre todo a vendedores en los mercados, cuando deberían de propiciar más favorecer la venta de los productos directa de los productores. Bueno, les cargan ahí un impuesto que es ficticio, es ilegal, como conocido como derecho de piso, ¿no? Contra ese tipo de arbitrariedades ahora mismo, sin esperar a que haya una ley respectiva, los ciudadanos pueden acudir al Tribunal de lo Contencioso y interponer su demanda. Pero ahí es muy importante, hay que aportar elementos de prueba. Entonces, los ciudadanos deben estar muy abusados. Ahora que está muy popularizado el uso de celulares, bueno, habrá que colaborar unos con otros de cómo por ejemplo, llegan estas personas de reglamento en Villahermosa o de la policía municipal en otros municipios y, por ejemplo, decomisan los productos que están en venta, algo que está prohibido por la ley, no está permitido a los ayuntamientos hacerlo, sin embargo lo hacen, ¿no? Claro. Y tendrán que organizarse, tendrá que haber alguna resistencia, de preferencia, la exhortación es que no sea a través de partidos políticos, porque finalmente eso resulta contraproducente, sino que los propios ciudadanos se organicen, puede ser por gremios, puede ser por zonas de población, de territorio, y procedan a interponer estos amparos o estos juicios de nulidad, y finalmente, ya siendo muy alevosa la cuestión, pues la resistencia, más que resistencia, la desobediencia civil, ¿no? Okay. No, el no pago de impuestos, la resistencia pacífica, pero por la vía legal y apartidista. Y apartidista. Porque si no luego se contamina. Sí, claro, y empiezan a jalar agua para su molino los actores políticos. Exactamente. Gracias, abogado, y espero que haya más colaboraciones. Ahí te vamos a estar consultando si no tienes inconveniente.